Me gustaría que te presentes como persona, como profesional y nos cuentes cuál es el rol que desempeñás en el Instituto Popular de Cultura de Cali. Mi nombre es William Rodríguez Sánchez, soy licenciado en Educación, Biología y Química, con especialidad en Química, una maestría en Educación Popular, maestro desde hace 20 años con el Magisterio Oficial de Colombia y con la Universidad del Valle, y desde hace 2 años y medio casi, director administrativo general del Instituto Popular de Cultura. ¿Cuál es el trabajo que realiza el Instituto Popular de Cultura? Bien, el Instituto Popular de Cultura es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano que tiene como misión, por un lado, garantizar el acceso al arte y la cultura de los sectores populares, es decir, los sectores menos favorecidos, y por otro lado tiene como misión también fomentar y preservar el patrimonio artístico cultural popular. En ese sentido está organizado a partir de 4 escuelas: la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela de Música, la Escuela de Danzas y la Escuela de Teatro. Y además tiene un departamento de investigaciones del folclore, que es donde han realizado durante más de 50 años la labor de preservar, visibilizar, promover el acervo cultural popular de la región. Popular inicialmente estaba ligado exclusivamente, por un lado, a los sectores socioeconómicos menos beneficiados, y por otro lado, por popular, por arte popular, se entendía el folclore. Entonces el folclore musical, el folclore danzario, pero en artes plásticas hablar de folclore no es tan fácil. De hecho, la tradición es supremamente débil en términos de la Escuela de Artes Plásticas. Es una escuela de artes plásticas como cualquiera otra, y en teatro, digamos que ha oscilado entre el teatro de tablas convencional, el teatro de tablas contestatario, digamos con una posición política e ideológica muy clara, y el teatro callejero. La escuela de danza sí es baile, folclore tradicional, ¿ya?, de nuestras tradiciones amerindias, de nuestras tradiciones africanas y de nuestras tradiciones europeas, que las conocemos aquí como las músicas andinas. Básicamente el fuerte ha sido la música pacífico, es decir, la música afro, y la música andina centro, que es toda la tradición española: bambuco, pasillo, ¿no? ¿Cuál es el vínculo del Instituto Popular de Cultura con el sistema formal de educación? El Instituto Popular de Cultura depende administrativa y financieramente de la Alcaldía Municipal de Cali, y en ese sentido, a partir de los últimos 3 años, digamos, tenemos cada vez más incidencia a partir de unos proyectos que hemos ido diseñando, más incidencia en la vida cotidiana de la escuela formal, aunque nosotros no somos escuela formal, pero vía proyectos de creatividad lúdica, gestión cultural, hemos ido, digamos, afectando poco a poco la escuela. Y hoy tenemos una incidencia en más o menos la mitad de la población escolar pública de la ciudad. Es decir, Cali tiene 90 instituciones, nosotros abordamos un poco más de 45, más o menos 50 instituciones educativas, desde una propuesta que la denominamos la Estrategia Pedagógica Ciudad, Artes y Educación, que tiene como fundamento básicamente la concepción de lo popular en una tensión, digamos, lo popular como aquello que se produce en las comunidades y que entra en tensión con las culturas dominantes hegemónicas que están puestas en los currículos. Por ejemplo,
arte danzario es ballet. Folclor son las danzas folclóricas nativas. Nosotros decimos el folclore es arte. Digamos que hay una tradición que te dice que existen las bellas artes, el folclor, las artesanías y las manualidades. Nosotros hablamos que desde la concepción de lo popular hablamos de las artes y más concretamente de las artes de hacer, por un lado. Pero por otro lado, la tradición de las bellas artes está pensada desde la formación de virtuosos, de los talentosos, de los genios que son superdotados en la pintura, en la música, en la danza, pero es el individuo, y ese individuo es formado para que produzca un arte bello que esporádicamente nos lo muestra a los que no sabemos de arte. Es decir, hay un artista y hay un espectador. Esa es la tradición de las bellas artes europea. Nosotros decimos hay otra concepción de artes y hay otro uso de las artes. En nuestras tradiciones amerindias, en nuestras tradiciones afrocolombianas, encontramos que las artes no son, primero, individuales, segundo, no son un problema de virtuosismos, y tercero, son colectivas. ¿Y para qué se hacen? Se hacen para transmitir la cultura y por esa vía construir comunidad. Entonces, si nosotros vemos a una comunidad afro o a una comunidad indígena danzando, ellos no están preguntándose por si están haciendo un buen uso del escenario, no están preguntándose por la planimetría, no están preguntándose por la sincronización de los pasos, no, ellos están danzando en un ritual para hablar con los dioses, para encontrarse entre ellos, para construir el mito a partir de ese ritual y poder transmitir cultura. Entonces, las artes están allí puestas en la lógica de construcción de comunidad de sentido, no en términos de lo que hoy llamaríamos las industrias culturales, que es la derivación de las bellas artes. Entonces, allí estamos parados nosotros en las artes populares. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la noción de conflicto. El conflicto no es el problema. El conflicto no es lo que nos hace daño. Lo que nos hace daño es cómo asumimos el conflicto y las formas, las maneras de enfrentarlo. Si yo asumo que el conflicto es un problema, quiero eliminar el problema. Y entonces, si mi problema es contigo, si mi problema es con el otro, te elimino simbólica o físicamente. Si el problema es que, si la concepción es que el conflicto es un problema de negociación, entonces yo siempre trato de sacar ventaja de las condiciones de la relación que tengo contigo para ganar en la negociación. Como cualquier transacción, yo trato de ganar más. Pero si el conflicto es entendido como propio de nuestra condición de sujetos sociales, de ser humano, podríamos decir, por ejemplo, que el primer conflicto es con uno mismo, en términos de el deseo, de la posibilidad y de nuestro marco normativo. Deseamos una cosa, podemos hacer otra y debemos hacer otra. Allí hay un conflicto. Pero cuando me encuentro con el otro, el conflicto se expresa en que tú tienes un mundo y yo tengo otro. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esas dos formas de ver, ser y hacer, el mundo y la vida, tengan posibilidad de ser, no cuál se impone sobre la otra? En ese sentido el conflicto es motor, en ese sentido el conflicto se moviliza. Digamos que de algún modo el conflicto sería algo así como aquella vieja definición de la utopía. ¿Y qué es una utopía? La utopía es algo que cuando yo doy un paso para tratar de alcanzarla, ella da un paso y se aleja de mí. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para movernos. El conflicto sería algo así también, ¿no? El conflicto nos obliga a pensar. El conflicto nos obliga a tratar de entender al otro. Ese es otro elemento. Y frente a la escuela como tal, la escuela, la tradición de la escuela moderna es una tradición de la escuela del encierro, que debería no ser permeada por los conflictos y las problemáticas de sus entornos.
Y entonces cada vez se encierra más. Cada vez le hacemos muros más altos. Los muros pueden ser de ladrillo o de árboles, pero igual son muros que aíslan, que separan. Y entonces la comunidad no, la escuela no hace parte de la comunidad. Y resulta que no. Así nosotros no queramos, la comunidad se mete. Y entonces no hablamos de una cultura escolar, hablamos de múltiples culturas que circulan por la escuela y que o no las vemos o nos negamos a verlas. Entonces nosotros decimos hay que romper los muros de la escuela. Y la creatividad, la lúdica, las estéticas, las artes son una forma muy potente de abordar ese gran conflicto del encierro que tiene la escuela. Sobre esos pilares fundamentales conceptuales desarrollamos toda una propuesta, trabajamos con los jóvenes, con los estudiantes, con los niños, las niñas, trabajamos con los profesores, las profesoras, con los padres de familia y con los líderes comunitarios para tratar de visibilizar tejidos que existen, relaciones que hay, visibilizarlas, fortalecerlas, visibilizarlas no para señalarlas, porque yo puedo decir es que incluyamos, visibilicemos, pero para estigmatizar. Entonces, pues, si es para eso, es preferible quedarse en el anonimato. Mejor dicho, salir del anonimato al desprestigio no es como la búsqueda. Entonces nos interesa visibilizar para fortalecerlas, para mirar otras formas de hacer las relaciones en la escuela y en la vida cotidiana, que son muy potentes, que son muy valiosas, son tan potentes y tan valiosas que incluso en las condiciones más adversas que tienen nuestros sectores populares, la gente con eso puede vivir y eso ya vale. Entonces eso es lo que estamos tratando de buscar, cómo hay otros saberes que no pasan por la racionalidad de las ciencias, que pasan por otras sensibilidades y que las artes, la lúdica y la creatividad pueden permitirnos construir otros mundos posibles. ¿De qué le sirve a un niño en su proceso de desarrollo haber trabajado con las artes y la cultura popular? A ver, como dos cosas. Todo profesional tiene derecho a vivir dignamente de su profesión. El artista lo es. O sea, no estamos diciendo que el artista no puede vivir de su arte. Desde luego, y tiene derecho a vivir dignamente de él. Pero no nos podemos olvidar de algo. El arte es un derecho. Está planteado como un derecho humano. Como un derecho y es una obligación del Estado promoverlo. ¿Pero por qué? Por un lado, porque nos dicen es que somos pluriétnicos, multiculturales, la diversidad cultural, la diversidad étnica, sí. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver en el sentido de que aquella promesa de la modernidad, de que la verdad ya no estaba en la Biblia, sino que estaba en la ciencia, no es una verdad tan verdadera. Que hay múltiples formas, de acuerdo a las culturas, de entender, digamos, hay múltiples cosmovisiones, cosmogonías. Y el artista, o aquel que tiene una formación en las artes, tiene más sensibilidad de ver otras cosas, de leer otras cosas distintas a la de la razón que se transmite por la palabra o por la escritura. En ese sentido, el arte es un derecho, no un accesorio, como podría verse desde un mundo capitalista. Pero, ¿y para qué estudiar arte? No, pues para que haga algo, para que no esté viendo televisión todo el día en la casa, para ponerlo a hacer algo porque no tengo tiempo para cuidarlo, porque pues bonito que aprenda a hacer algo, pues ya, es un accesorio. Es decir, si lo tienes, bien, y si no lo tienes, no pasa nada. No, si tú no accedes al arte, no accedes a una formación integral. ¿No? La razón no es suficiente para comprender la complejidad del mundo. Hay otras sensibilidades y las artes nos abren otras puertas. Entonces, en ese orden de ideas, no podemos mirar la relación con las artes solamente en términos de la relación costo-beneficio, en lo económico. Hay que mirarlo en términos de lo que diría la tradición de Humberto Maturana, cómo construir humanidad. O como lo diría incluso
el español, el filósofo, el de Ética para Amador. Nacemos humanos, pero tenemos la obligación de serlos, y para eso es la educación, para ser cada vez más humanos. Pero la razón no es lo único que nos hace humanos. ¿Ah? Es una parte necesaria, fundamental, pero no es lo único. ¿Ah? Igual las artes no lo son todo, pero son necesarios. Por eso son un derecho, porque son necesarios para poder ser. ¿Ah? Entonces nosotros no estamos buscando formar miles de artistas en las escuelas. Buscamos garantizar el acceso a las artes como un derecho para ser más humanos. Yo no sé si mejores personas o no. Habría que preguntar en cada cultura qué es ser buena persona o mejor persona. Pero sí que tengan la capacidad de entender otros mundos posibles. Entender al otro, porque de pronto no hablamos el mismo idioma, pero el cuerpo por la danza nos puede conectar, ¿no? Y nos puede mostrar nuestra diversidad. Entonces, por ejemplo, por la danza, yo entiendo que la noción del cuerpo en las tradiciones africanas es una muy distinta a la noción del cuerpo que tenemos en las tradiciones europeas, o muy distinta a la que tenemos en nuestras tradiciones amerindias. El cuerpo en las tradiciones africanas es menos moralizado, es más libre. ¿Ya? Por eso las danzas de tradición africana, las danzas negras, son mucho más eróticas que las danzas europeas o las danzas amerindias. Y entonces, si yo entiendo la danza, puedo entender al otro. Y no voy a decir, es que mire cómo bailan, cómo son de vulgares. Si yo entiendo qué es la danza en la tradición africana. No se trata de que yo me vuelva un bailarín de danza africana. Que yo pueda entender por qué la danza africana es como es. Para eso son las artes. Entonces no es mirarla solamente en la relación costo-beneficio. Pues porque si fuera por la relación costo-beneficio, por lo demás, el capitalismo nos enseñó que por las vías legales o por las vías ilegales accedemos más rápido al capital que por la escuela. ¿No? Tú eres un buen comerciante y no necesitas pasar por la escuela. Eres un excelente comerciante y tienes mucho dinero. Entonces, aquella idea que nos vendieron en la escuela de que estudie para que tenga algo y sea alguien en la vida, la idea de estudie para que ascienda, la idea de la educación como la única vía de ascenso socioeconómico, no es tan cierta, ¿no? Entonces un poco es que ahí le estamos apostando, ¿no? En un momento hablaste sobre el aprender a través del hacer. ¿Qué tan importante es este hacer en cualquier proceso de aprendizaje? Mi abuela me decía, mi hijo, nadie aprende con la experiencia ajena. Uno tiene que tener sus propias experiencias. Por más de que nos enseñen la ecuación cuadrática, nosotros no la podemos comprender si no es a través de una experiencia que nos dimensione qué es una ecuación cuadrática. No se trata de que todo tenga un uso útil, concreto, directo en la vida cotidiana. No. Pero la experiencia, yo me atrevería a ser un poco radical. No hemos encontrado una forma distinta de aprender a aquella que se tiene por la vía de la experiencia. Yo puedo acceder a la información, pero otra cosa es tener la experiencia. Digámoslo de este modo, yo puedo leer todo un tratado acerca del beso, pero solamente cuando beso sé qué es besar, ¿no? La experiencia es fundamental. Que la escuela se olvidó de ello, es cierto. Que la escuela cayó en la idea de la ilustración, que la escuela cayó en la idea de la información, que la escuela cayó en la idea de la transmisión de conocimientos sin sentido, sí. Pero evidentemente el hacer, lo que pasa es que el hacer no es solamente manual, concreto. O sea, yo también hago con la mente. Lo que pasa es que eso está desvalorizado.
Hacer con la mente es imaginación. Y la imaginación no vale. Eso es soñar. ¿Ah? La escuela nos dijo eso. No, la imaginación es fundamental para los procesos de creación. Y los procesos de creación son los que han transformado el mundo. Entonces, la imaginación es otra forma de experiencia que no pasa por lo sensorial, por los sentidos básicos, digámoslo así, o los sentidos biológicamente hablando. Pasa por otras sensibilidades. Pero allí hay una experiencia, y esa es la experiencia del artista. No solo aquella que se da en el acto físico, ¿no? Pero si nosotros miramos a los grandes hombres de la humanidad y mujeres de la humanidad, todos han sido grandes soñadores, es decir, que han tenido una imaginación enorme. Y eso es una experiencia. Y las artes sí que nos enseñan a imaginar, ¿no? Como especialista en pedagogía, ¿cuál es tu visión con respecto al sistema tradicional de educación vinculado a los procesos de evaluación y planificación? Un escritor francés tiene un libro que se llama La escuela no es una empresa, a propósito de todo el discurso que las Naciones Unidas vía OIT nos montaron de las competencias en la educación. A partir del finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que nace, digamos, la psicología como una disciplina, empezamos a medir. Porque la psicología cogió el método científico positivista. Y el método científico positivista cartesiano, que fue lo que nos dijo, todo hay que medirlo. Entonces todo lo volvimos un objetivo. ¿Y qué es un objetivo? En las escuelas normales y en las facultades de educación nos dijeron que un objetivo es aquello que es medible, cuantificable y observable. Entonces empezamos a buscar la regla que nos permita medir los objetivos. Y eso se llamaron calificaciones, ya sea una A, un 1, un 5, una C, ¿ah? Una carita feliz, una carita triste, ¿ah? Pero la lógica siempre va a ser la misma, comparar. ¿Comparar a qué con qué? Comparar el sujeto, sus aprendizajes frente a una escala estandarizada que mide qué. Si cada sujeto es único, singular e irrepetible, que tiene su propio pensamiento. ¿Ah? Entonces, en ese orden de ideas, si hay algo que no hemos podido entender, es que una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. La escuela hace mucho rato asumió que evaluar y calificar son sinónimos. Y ese es el error más grande que tiene la escuela. ¿Ah? Y allí se perdió. Y se perdió porque nos quedamos en algo que en la década del 50 se conoció en América Latina como el proyecto principal, que fue el proyecto de desarrollo de la tecnología educativa a partir del acuerdo de Washington, del consenso de Washington. ¿Ah? Y entonces nos metimos en eso de la tecnología educativa, los objetivos, las calificaciones, entonces todo era igual. No importaba si estabas en un pueblo que queda en el Nevado o en el litoral pacífico. Aquí hubo un programa muy bello que se llamó Escuela Nueva. Y fue tan bueno, o era tan bueno, que la Federación Nacional de Cafeteros lo financió en la parte de la producción de los módulos, las cartillas. Pues bien, el gobierno colombiano cogió esas cartillas y las repartió por todo el país. Un día llegué yo a Juanchaco, una isla del mar Pacífico que queda a 40 minutos de Buenaventura. Obviamente allá no hay café, allá se toma café, pero no hay café. Resulta que las cartillas de Escuela Nueva tenían el principio de la pedagogía activa de la Escuela Nueva de que había que educar teniendo en cuenta los contextos para poder trabajar la experiencia. Bien, estas cartillas estaban todas hechas alrededor de la cultura del café. Entonces te decían, si tú encuentras una mata de café caturro y el niño del Pacífico dice, ¿qué es café caturro? ¿Cómo es una mata de café caturro? Yo no sé qué es una mata de café. Yo sé que es un pescado, yo sé que es un marisco, yo sé que es una subida, una bajada de la mar.
Yo sé qué es navegar, pero yo no tengo ni idea de qué es cultivar en pendiente. Yo no conozco la pendiente, yo no conozco la loma, yo vivo en la playa. Pero como había que estandarizar todo para poder calificar, medir y decir quién estaba mejor o peor, no pudimos evaluar y nos tiramos un gran problema, un gran programa, porque confundimos calificar con evaluar, porque nos paramos en el lugar de que todos somos iguales. Somos iguales como individuos en tanto biológicamente somos una especie, pero social y culturalmente somos diferentes. Y eso no lo ha podido entender la escuela. Claro, hay muchas experiencias que están buscando, que están indagando, que están investigando allí, pero las políticas de Estado hoy, que están determinadas por la economía, están paradas en el lugar de algo que hoy llamaríamos una reingeniería de la tecnología educativa de la década del 50 y 60. En esa época hablábamos de objetivos, hoy hablamos de competencias. ¿Ya? En esa época hablábamos de objetivos planeados y objetivos alcanzados. Hoy hablamos de competencias y desempeños, pero la lógica es la misma. ¿Qué sabe hacer usted? Y miremos a ver si lo que usted sabe hacer lo hace mejor que el otro, o lo hace peor que el otro, o lo hace mejor que la media, o lo hace peor que la media. Entonces, mira que volvimos a caer en lo mismo. La calificación, es decir, cómo estoy en la escala valorativa, se confundió con el proceso de evaluación. El día que entendamos esa diferencia, vamos a dar un salto cualitativo de verdad en la escuela. ¿Cuál es la importancia de todo el desarrollo emocional en educación? En una escuela tan racional, en una sociedad tan racional, o más que racional, tan instrumental, pero a su vez tan machista, decir dimensión emocional, es decir, es que eso es lo de las mujeres, ¿ya? Esa sensiblería, ¿ya? Entonces hay una estigmatización, lo emocional es lo sensible es lo de las mujeres, por lo tanto es el lloriqueo, es la queja. No, lo emocional es la capacidad de desarrollar otras sensibilidades. ¿Ya? Lo emocional pasa por sorprenderse con el otro, sin encontrar una razón, ¿ya? Sin tener una explicación lógico-matemática. ¿Ya? Yo me sorprendo de ver algo, yo me sorprendo de ver cómo un frijol germina, o me sorprendo de ver cómo un ave vuela por primera vez, o me sorprendo de ver cómo un niño dice su primera palabra, o me sorprendo de ver cómo es un primer beso. Pero también debo sorprenderme al ver cómo un niño es maltratado. Este mundo está tan perdido que hacemos marchas para salvar las ballenas, y eso está bien. Pero no hacemos marchas por todos los niños que son asesinados en Ruanda, o aquí en Cali, o en Medellín, o en Buenos Aires, o por aquellos que se mueren de hambre. Eso es lo emocional, esa capacidad de sorprendernos, de sentir al otro, de sentir por el otro, de dejarnos sorprender. Como te digo, desafortunadamente eso en la sociedad y en la escuela está muy estigmatizados. Somos una sociedad machista. En ese sentido, claro, lo emocional en las propuestas, digamos, alternativas de hoy es central. Y por eso las artes en la mayoría de las propuestas de pedagogías alternativas son fundamentales. Yo podría atreverme a decir que más del 90% de las propuestas de educación alternativa que hay en este país están, digamos,
se paran en el lugar de que las artes son fundamentales, necesarias para la formación de un ser humano más humano, ¿no? Y es esa dimensión de lo emocional, esa dimensión de lo racional, esa dimensión de lo valorativo, es decir, las múltiples dimensiones del ser humano, no solamente la racionalidad de la escuela moderna, ¿no? ¿Cuál es tu visión acerca de las pedagogías alternativas? Su surgimiento, los caminos que han ido tomando y sus resultados. A ver, digamos que todos empezamos peleando con el sistema, con la escuela formal, tradicional, que digamos en la pedagogía se le conoce como la pedagogía tradicional o católica o escolástica. Todos empezamos peleando con esa escuela que está organizada por filas, que está organizada por jerarquías, que es la escuela del encierro. Entonces allí se empieza a pelear y se empiezan a encontrar nuevas formas que, por ejemplo, aquí en Colombia, aunque uno podría atreverse a decir que en América Latina, están relacionadas con ese movimiento que se dio a finales del siglo XIX en Europa, que fue la escuela nueva y la pedagogía activa, que fueron desarrollándose y que fueron encontrando en otras tradiciones culturales una serie de prácticas formativas muy interesantes. Entonces uno encuentra, por ejemplo, mucho de tradiciones orientales, uno encuentra mucho de tradiciones amerindias. Por ejemplo, la relación con la tierra, con la naturaleza, está muy ligada a nuestras tradiciones ancestrales, indígenas o amerindias, como las quieran llamar, ¿no? La concepción del cuerpo está muy permeada también, por ejemplo, por las tradiciones orientales. Pero empiezan a construirse una serie de discursos muy interesantes alrededor de la formación integral, holística del ser humano. Yo diría que todas tienen un punto de partida, pero que desafortunadamente se cae en un lugar muy complicado. A mí como profesor, mucha gente me pregunta, amigos, amigas, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Cuál es el mejor modelo? Y yo simplemente les digo, mire, donde hay amor, hay respeto, y donde hay respeto, hay la posibilidad de crear, porque hay diálogo. Entonces, una institución donde se pueda realmente amar al otro. Y amar quiere decir aceptarlo en su diferencia. Donde hay amor, hay respeto. Muchas de estas propuestas pedagógicas iniciaron allí y desde allí construyeron una discursividad muy coherente. Pero a mi modo de ver cometieron el error que es muy común en nosotros los seres humanos. Creyeron que habían encontrado la verdad. Entonces ellos son no solamente la alternativa, sino además la vanguardia. Por lo tanto, todos los demás tienen que hacer lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido, se volvieron dogmáticos, no aceptan crítica, no aceptan que hay equivocaciones. Dicen, sí, nos falta todavía, pero nadie tiene lo que nosotros tenemos. Pero además se vuelven celosos. Y te dicen una parte, pero no todo. Y es más, la parte que te dicen es la parte bonita, no la parte de las dificultades, de los errores, de las equivocaciones, porque se volvieron dogmáticos. Pero de todas formas, la riqueza pedagógica que tiene América Latina hoy, y ahí sí ya hablo como un estudioso de la pedagogía, no como pedagogo, todavía no lo soy, pero sí como un estudioso de la pedagogía, la riqueza pedagógica latinoamericana es enorme. De hecho, hoy en lo que se llamarían las tradiciones de los modelos pedagógicos, algo que conocemos como las pedagogías críticas, tienen su mayor desarrollo en América Latina, ¿no? Por ejemplo, Enrique Dussel, ¿no? Por ejemplo, bueno, toda la tradición de Freire, aquí en Colombia toda la tradición de Falsborda, de los Zavala, ¿no? Todo el movimiento pedagógico, en México y Centroamérica toda la tradición que instauró Iván Illich, todo esto producto, entre otras, de esa gran diversidad de ese crisol cultural que es América Latina.
porque América Latina es ante todo eso. Entonces, como nosotros nos tocó que aprender a la brava de que somos diversos, allí eso nos obligó a que pensáramos la educación de múltiples maneras y sobre todo que en mayor o menor medida generáramos unas resistencias a esos modelos tradicionales que nos habían llegado vía conquista de Europa, vía Iglesia Católica. Y en ese sentido América Latina tiene una riqueza enorme en términos pedagógicos. Lo que pasa es que me atrevería a decir que los gobiernos, que los estados americanos todavía nos tienen aislados, ¿no? Entonces no fluye de la manera como debería fluir. Un libro en Argentina de pedagogía puede costar alrededor de ¿qué? ¿$20? Sí, como mucho. Bien, aquí puede costar alrededor de $100, ¿no? La industria cultural del libro genera. Entonces, claro, si tú vas a comprar, por ejemplo, un libro de Enrique Dussel, como profesor que acabas de egresar, te ganas más o menos $800 mensuales. Y de entrada te dicen que un libro vale $150. ¿Cómo accedes al libro? ¿Cómo accedes a la información de esos otros modelos pedagógicos? Allí hay un problema. O sea, no nos podemos comunicar fácilmente, ¿no? O sea, una de las cosas que tenemos que hacer en América Latina alrededor de la pedagogía para encontrar esa gran riqueza es precisamente eso: buscar modos de comunicar lo que hacemos, que estén por fuera de los circuitos de las industrias, en este caso de las industrias del libro, para poder acceder a toda esa riqueza. Allí hay una cosa, digamos, una tarea que nos falta por hacer, ¿no? Porque evidentemente tenemos una riqueza enorme, ¿no? Si uno hiciera un inventario de las innovaciones pedagógicas o propuestas pedagógicas alternativas en este país, encontraría, en esta ciudad nomás, en esta ciudad encuentras muchísimo, pero muchísimo, 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 muy interesantes, e incluso muchas de ellas complementarias, sin decir que al juntarlas a todas vamos a tener la verdad sobre la educación y la pedagogía, ¿no? Porque eso todos los días cambia, ¿vale? ¿Qué le dirías a un joven maestro que está comenzando su trayecto en la educación, que observa que hay un problema y no sabe por dónde comenzar? Yo le diría dos cosas. Primero, que se salga de la trampa que nos pusieron a los adultos. Yo lo digo de esta manera: el niño pregunta, el niño es pregunta, el joven se pregunta, el abuelo nos lleva a la pregunta. Y a nosotros los adultos nos toca dar las respuestas. Y si somos maestros, más obligados a dar respuestas debemos estar, ¿no? Esa es la gran trampa que nos pusieron a nosotros los profesores, que tenemos que tener las respuestas, ¿no? Entonces yo le diría, salgas, no se deje atrapar de la trampa. Y lo segundo es que nuestra tradición católica nos puso en el lugar de la vocación, y de la vocación al mártir hay un trecho muy corto, y del mártir al frustrado es más cortico todavía, ¿ah? Pero todo eso se hace solo. A nosotros nos dijeron que solitos teníamos que resolverlos. Claro, usted, profesor, métase a un aula de clase solo, con 40, con 50 estudiantes y resuelva usted solo. No, la tarea de la educación es tan compleja que uno solo no lo puede hacer. Esto es un trabajo en equipo. Entonces yo lo otro que le diría es, sálgase de la trampa de que usted solo puede hacerlo, porque si no va a terminar flaco, cansado, ojeroso, calvo y frustrado. Va a terminar mal, porque solo no lo puede hacer. Claro, es un mundo muy pesado para que uno solo lo haga. Es más, la escuela, así trabajara en colectivo, tampoco lo puede hacer.
El problema de la educación es el problema de la sociedad. Y allí nuestras tradiciones amerindias y africanas nos lo enseñaron de mejor manera. Lo tienen más claro que nosotros. Aquí en Colombia nosotros hablamos del PEI, Proyecto Educativo Institucional. La institución solita allá, ella en su experticia define cuál es el proyecto educativo y pedagógico a seguir. Nuestras comunidades dicen no, nosotros a eso no le jalamos. Ellos hablan del PEC, Proyecto Educativo Comunitario, porque tienen claro que la educación no es un problema de la escuela, sino que es un problema de la comunidad. ¿Ah? Y allá entonces los maestros son miembros de la comunidad. Acá no, acá el maestro es un asalariado que va a dictar una clase. Y entonces él, como le pagan por eso, tiene que resolver el problema. El problema es de la comunidad. ¿Ah? Pero nosotros como profesionales tenemos que construir colectivos. Porque, de hecho, hoy nos dicen, es que estudie porque es que hoy en la sociedad del conocimiento la riqueza es tener conocimiento. Pero ¿cómo se produce el conocimiento? Tú no te metes en un laboratorio toda tu vida sin hablar con nadie y sales un día y dices, ya tengo el conocimiento, produje conocimiento. No, el conocimiento se produce en colectivo, en comunidad. La comunidad científica lleva más de 300 años produciendo conocimientos. En el siglo XX la comunidad científica produjo más conocimiento en el solo siglo XX que en toda la historia de la humanidad. Pero nosotros seguimos apostándole en la escuela a trabajar solos. Cada profesor enfrentado a 40 estudiantes. Y cuando digo enfrentado es literalmente. Entonces el día que los maestros entendamos, primero que no tenemos por qué tener todas las respuestas y segundo que tenemos que trabajar en colectivo, yo creo que vamos a empezar a soñar una escuela distinta y hacerla de manera distinta, obviamente. ¿Cuál es la importancia de la familia en este proceso de crecimiento, de desarrollo y de aprendizaje? Podría sonar muy arcaico, si se quiere, devolvernos por allá a dos señores, Berger y Luhmann, en la sociología clásica, que hablaban de una socialización primaria y una socialización secundaria. Ellos decían en la socialización primaria es aquella que se da por medio de la cual se accede al lenguaje y esa se da en la familia. ¿Bien? La familia en ese sentido se vuelve fundamental en la construcción de un entramado de valores, pero sobre todo de afectos. ¿No? En ese sentido, digamos que la familia es la gran red de soporte del ser humano, ¿no? Sea familia biológica o no, pero esa red de afectos que conocemos como familia es el soporte fundamental, porque obviamente en la vida tú vas a tener, en la escuela o en la calle, vas a tener choques, vas a tener frustraciones, decepciones. Y esa red de afectos es la que te soporta. Pero además esa red de afectos es la que te puede, digamos, fijar un marco donde tú puedas respetar al otro. Si estamos en una familia donde esa red de afectos es supremamente débil, los niveles de agresión son muy altos, de violencia, el chico va a ser un chico probablemente muy violento. No va a ser seguramente violento, no estoy diciendo eso, pero sí estamos hablando que en contextos violentos la violencia se reproduce más fácilmente, ¿no? Pero por otro lado, entender que el problema de la formación no es un problema de la instrucción en la escuela. La escuela aporta a la formación, pero la formación del ser humano es un problema de la sociedad, de la familia y de la escuela. Pero como el primer núcleo es el de la familia, evidentemente es muy importante, es determinante en la formación del ser humano, ¿no? Porque tú puedes hacer todo el trabajo de sensibilización, de respeto, de reconocimiento del otro, pero si llega ese chico a la casa y el padre apenas lo ve, lo desconoce
Y cuando lo reconoces para regañarlo, para gritarlo, para mandarlo, ¿cómo qué le va quedando al niño? ¿Ah? Cuando él sabe que en su casa tiene que obedecer. Que es más, en su casa no hay derechos del niño, porque a su papá le importa un carajo quitarse un zapato, quitarse la correa o coger un palo y molerte a palo. Entonces él sabe que él no va a competir con eso. Es un asunto de supervivencia. O por otro lado, es el vacío absoluto. Nunca están. El chico sale de la escuela, del colegio, y llega y es recibido por la empleada del servicio o el televisor. Y entonces el día que la escuela no abre, el padre ese día se preocupa por su hijo, porque no tiene dónde ir a dejar su hijo. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Porque la familia se olvidó de cuál es su lugar. Podemos hacerle muchas críticas a la familia como institución, como estructura nuclear de la sociedad, pero evidentemente es fundamental. Que tenemos que cambiar la familia también es cierto. Si queremos mejorar la educación, tenemos que afectar la familia también. Para terminar, ¿cómo describirías la escuela del mañana? No la escuela perfecta, sino cómo te gustaría a vos que fuese la escuela dentro de algunas generaciones. Digamos que sería la escuela inclusiva. Claro, es un reto. Primero no estaría encerrada, pero sería un lugar de encuentro, un territorio de encuentro. Sería un reto delicioso para el pensamiento. Encontrarte tú un grupo donde haya indígenas, afros, mestizos, superdotados, subdotados como lo llaman, o digamos lo que hoy se conoce como poblaciones diferentes, Down, Klinefelter, autismo, ciego o baja visión, sordo o baja audición, y poder tener un equipo de profesionales que te permitan interactuar con todos ellos en su diferencia y poder promover todo el potencial que cada uno tiene. Porque, por ejemplo, decimos es que ¿qué tiene que hacer un autista en la escuela? Sí, claro, un autista no va a aprender lógica matemática, como la podríamos aprender tú y yo, pero un autista tiene una sensibilidad tal que puede ser un gran artista. Y la escuela le sirve de espacio de socialización, de encuentro con ese otro diferente. ¿Ya? Entonces digamos que esa escuela inclusiva implica que nos encontremos en la mayor cantidad de diferencias posibles y que en colectivo todos potenciemos las fortalezas que cada uno tiene, generemos las condiciones de posibilidad para que las exploten al máximo. Digamos que esa sería como una educación, no una escuela, sino una educación del mañana, porque cada vez se rompen más las fronteras de la escuela, a pesar de la escuela. Cada vez la sociedad, la comunidad, con todo, sus problemas, sus riquezas, se mete a la escuela, a pesar de que la escuela cada vez pone más muros.